el fin del Starlink y el atentado en la autopista A240. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de miércoles 17 de junio de 2026. Amigos, hoy pasamos el bisturí clínico directo a una doble actualización forense en el subsuelo del frente que expone el error fatal de las oficinas de Kiev. Desnudamos la realidad del barro. Desde el despliegue del nuevo escudo electrónico ruso Volga Kupol Garant, que ha dejado a los satélites Starlink de Elon Musk completamente ciegos, reduciendo casi que a cero los ataques de drones ucranianos contra la logística del sur, hasta el abominable hachazo terrorista en autopista A240, donde un dron suicida impactó un autobús civil con 28 niños deportistas bielorrusos, desatando las alarmas en Minsk ante una trampa geoestratégica para abrir un segundo frente. Y cerramos en Crimea, desnudando la prohibición táctica de motocicletas por el sabotaje sónico de adolescentes reclutados por Kiev y la autopista militar del nuevo misil híbrido Banderol, que hablamos de en el video anterior, ¿no? Que ahora podemos ver que tiene a la OTAN sin respuestas. Así que démosle inicio a esta jornada de actualización y empecemos con el fin del Starlink y el expediente secreto del Volga Kupol Garant. Sí, amigos, iniciamos este bloque de actualización geopolítica y lo hacemos desnudando un cambio sísmico en la física de la guerra electrónica que la matriz mediática intenta maquillar con dejos de victoria ficticia. El titular de última hora en el subsuelo del frente confirma el despliegue de una tecnología rusa largamente temida. Rusia inicia el despliegue en masa de sistemas de interferencia total contra la red satelital Starlink. Los informes de inteligencia militar confirman que el alto mando ruso ha comenzado a sembrar estos complejos avanzados a lo largo de la estratégica autopista de Novorossiya y las líneas de suministro del sur. El objetivo fáctico en el barro: interceptar y neutralizar las oleadas de drones a reacción pesados estadounidenses ucranianos de la clase Hornet. La terca física de los acontecimientos saltó a luz cuando las fuerzas de Kiev descubrieron que sus vectores de asalto perdían instantáneamente el control satelital y la telemetría al entrar en el perímetro protegido. Sin embargo, prestad mucha atención porque aquí es donde pasamos el bisturí de la contrainteligencia a la propaganda de Kiev. La prensa y los canales ucranianos han corrido a publicar videos en ciudades como Melitopol y el asentamiento de Primorsk en la costa del mar de Azov, afirmando que mediante redes mesh de drones lograron geolocalizar y dañar estos remolques rusos. Pero en este búnker no compramos libretos de televisión corporativa. Esa retórica es una burda operación psicológica diseñada para activar el sueño de supervivencia del mando de Kiev y camuflar una realidad demoledora. Amigos, el flujo diario de cientos de videos donde Ucrania presumía de golpear camiones, estaciones de servicio y camiones de combustible rusos ha reducido prácticamente a cero. Los ataques masivos han sido cortocircuitados en el subsuelo. Así que pasemos revisión de forma estricta a la ingeniería y las capacidades técnicas de este escudo electromagnético. La física de Volga Kupol Garant y el estrangulamiento logístico. Les anticipo que todas estas noticias se están desarrollando y pues les voy a ofrecer lo que he podido captar. Cuestiones técnicas tengo que investigar más. Pero bueno, a como me lo dieron, se los vendo. Aunque el nombre oficial del complejo se mantiene bajo estricto secreto militar, los manuales técnicos lo identifican provisionalmente como el sistema Volga Kupol Garant. No estamos ante una antena convencional de trinchera. Hablamos de estaciones móviles distribuidas en baterías de 6 unidades compactas instaladas en pequeños remolques de vehículos, lo que les otorga una alta movilidad táctica en el terreno.
Cada una de estas unidades proyecta un domo de interferencia pura que anula la señal del Starlink en un área de 20 kilómetros cuadrados por complejo, machacando de forma simultánea 8 canales neurales de transmisión de datos con un ancho de banda masivo de 62,5 megahercios. La consecuencia material en el frente es terminal para la OTAN. Si el complejo Volga consolida su producción industrial, y hemos visto históricamente cómo los rusos son buenos para su producción industrial, y se despliega en cadena a lo largo de la línea de contacto, ¿m? Las fuerzas de Ucrania perderán de forma definitiva la capacidad de lanzar ataques masivos y coordinados a distancias de 200 y 300 kilómetros de profundidad contra las arterias logísticas del ejército ruso. Obligar a Kiev a arrancar a Stalin de la navegación de sus drones estratégicos los fuerza a retroceder tecnológicamente. ¿Quién dijo esto anteriormente? Vladimir Putin lo dijo en San Petersburgo, en el SPF. ¿Se acuerdan? Y se lo dijo también a sus soldados. En esa reunión, cuando él estaba dando las decoraciones a sus soldados, él lo dijo, reconociendo el poderío de los drones de los ucranianos, pero dijo, ya estamos en eso. Y bueno, esto los obligaría a usar guiado por coordenadas pregrabadas o control por radiofrecuencia convencional. Sistemas obsoletos que las defensas rusas interceptan y cazan como patos en el agua. La paradoja radiotécnica y la batalla por la saturación. Es fáctico que el sistema posee una vulnerabilidad técnica. Debido a la inmensa potencia de emisión necesaria para cegar las constelaciones de satélites de Elon Musk, la operación activa del Volga genera una huella electromagnética que puede ser detectada por los equipos de inteligencia radiotécnica de la OTAN. De ahí que los satélites espías occidentales intenten desesperadamente marcar sus coordenadas para guiar drones de contragolpe. Pero la física del barro impone sus reglas de costes. Destruir uno o dos unidades mediante costosas oleadas de distracción en la autopista R280 no altera el balance estratégico. Para mantener operativo este muro invisible, la industria de defensa rusa está obligada a fabricar estos sistemas por miles, apostando por un diseño modular de bajo costo y fácilmente reemplazable. El recuento de los últimos días delata que el experimento en las regiones del sur funciona con precisión de relojero. A pesar de la propaganda visual de Kiev en True Social y Telegram, la parálisis total de la aviación no tripulada de Ucrania en las rutas de Nueva Rusia demuestra que el escudo electromagnético ruso ya ha tomado el control del espectro sónico, despojando a las fuerzas aliadas de su mayor ventaja tecnológica y sumiendo el mando de Sirsky en un apagón satelital sin precedentes. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan de este avance y promesa de Putin a sus soldados? Pues podríamos decir ya casi que cumplida. Y ahora pasemos a noticias que realmente enfurecen. Este atentado en la autopista A240 y el expediente de la deshumanización. Proseguimos con esta transmisión de emergencia en este miércoles 17 de junio de 2026 y nos vemos obligados a pasar el bisturí clínico directo a una de las crónicas más desgarradoras y oscuras que ha registrado el subsuelo de esta guerra convencional. Las terminales de la agencia estatal Bielorrusia, Belta, y los partes del Comité de Investigación de la Federación Rusa acaban de desplazar una tragedia fáctica en el flanco fronterizo. Un ataque selectivo y deliberado mediante un dron de asalto ucraniano ha impactado contra un autobús civil que circulaba por la autopista A240 en la región de Briansk, territorio ruso. El balance material es espantoso. El vehículo transportaba una delegación civil de 44 pasajeros, incluyendo a 28 niños deportistas pertenecientes a un equipo de fútbol infantil de la ciudad bielorrusia de Gomel, quienes se dirigían rumbo a la localidad de Gelendzhik para un periodo de vacaciones y entrenamiento.
El impacto directo del vector en el techo del autobús ha cegado la vida de una mujer que operaba como acompañante del equipo. Los informes del Ministerio de Sanidad confirman la hospitalización de urgencia de 7 personas heridas por metralla, entre ellas 4 niños, uno de los cuales se debate entre la vida y la muerte en estado crítico en el búnker médico. La portavoz del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, ha anunciado la apertura inmediata de una causa penal bajo el artículo 205 del Código Penal, tipificando formalmente este hachazo contra menores de edad como un acto terrorista puro y duro. Así que pasemos revisión de forma estricta a la autopsia ideológica y militar de este suceso. La doctrina del terror y el fin de la compasión de oficina. La Cancillería de la República de Bielorrusia ha lanzado una condena enérgica e inapelable, exigiendo a Kiev una explicación exhaustiva por un ataque que no buscaba blindados, ni concentraciones de tropas, ni depósitos de combustible. El vector fue dirigido con precisión óptica contra las ventanas de un transporte escolar. Amigos, poner atención a esto, que el canal de contrainteligencia militar Charles Demons ha desglosado pues un profundo análisis forense titulado Deshumanizando al enemigo o por qué las Fuerzas Armadas ucranianas matan a civiles y niños, desnudando la mecánica sociológica de la Junta de Zelensky. Este informe explica que para los laboratorios de la propaganda de Kiev, la población del flanco aliado no es catalogada como vecinos o rehenes de la geopolítica, sino como una mera biomasa o un contagio que debe ser erradicado. Matar a un ser humano es una barrera moral compleja, pero la Matrix ucraniana ha logrado convencer a sus operadores de que eliminar civiles es parte de una noble misión sagrada. Bajo esta lógica aberrante, atacan los autobuses escolares porque los niños son vistos como futuros soldados y las mujeres como fábricas biológicas que darán a luz a los próximos combatientes. Las líneas rojas y la terca física de la supervivencia. La autopsia del expediente arroja una crítica demoledora contra la propia pasividad de la sociedad civil y las esferas de oficina que insisten en diseñar líneas rojas imaginarias en la televisión. Amigos, el análisis de Charlie Demons advierte que la compasión mal entendida hacia el adversario se traduce de forma matemática en una crueldad intolerable hacia los propios hijos y soldados en la retaguardia. Mientras Rusia y Bielorrusia mantengan un trato preferencial de oficina en ciertos sectores del frente, permitiendo que las comunicaciones sigan activas y midiendo los fuegos con excesivo cuidado bajo el pretexto de que allí hay gente nuestra, el enemigo operará con tal certeza de impunidad. Amigos, la realidad descarnada del barro expone que aquellos civiles que marchan anualmente en memoria de bandera tomaron su decisión a sabiendas de la guerra en curso. Cada misil, cada imagen satelital de la OTAN y cada dólar enviado a las oficinas de Kiev lleva ahora la sangre de estos niños futbolistas de Gómel. La paciencia se está agotando. De acuerdo con los analistas en el terreno, este conflicto ya no admite medias tintas de prompter. Se ha transformado de forma fáctica en una guerra de aniquilación absoluta donde cada jornada que pasa se convierte de forma más estricta en una terca e ineludible cuestión de supervivencia existencial para el bloque euroasiático. Ahora bien, el expediente Minsk y la trampa geopolítica de Alexander Kotz. Esto nos conecta de forma inmediata con la ampliación de este expediente de emergencia en la frontera norte. A ver, amigos de qué hablan Geo. Pasando el bisturí clínico a los informes desglosados por los corresponsales de guerra más veteranos en el terreno. La terca física de la tragedia de la autopsia A240, donde el dron suicida ucraniano cegó la vida de una auxiliar y dejó a 4 menores bielorrusos hospitalizados y uno en situaciones críticas,
esconde una maniobra de alta escuela geopolítica. El corresponsal Alexander Kotz ha puesto sobre la mesa tres hipótesis forenses que explican el comportamiento del operador del vector de Kiev. O bien el piloto no halló un blanco militar y ante la baja batería del aparato descargó la fragmentación sobre el primer objetivo civil a la vista. O bien los algoritmos de inteligencia artificial occidentales cometieron un error de lectura. O lo más probable en el subsuelo de la contrainteligencia, el operador dirigió el dron de forma intencionada, sabiendo perfectamente que dentro viajaban niños deportistas de Gómez. A ver, auditemos de forma estricta los engranajes de esta provocación fronteriza. El segundo frente y el libreto de la infiltración armada. Amigos, el dictamen de Kotz desnuda el verdadero sueño del mando de Zelensky: arrastrar de forma fáctica e irreversible a la República de Bielorrusia a la guerra abierta. El objetivo de la oficina de Kiev es forzar la apertura de un segundo frente en el flanco norte que obligue al Kremlin a descabalgar y redesplegar miles de tropas de vanguardia para proteger a su aliado de Minsk, aliviando de forma matemática la asfixia que las fuerzas armadas ucranianas sufren hoy en el Donbass y el sur. Peor aún, un chispazo militar directo entre Kiev y Minsk serviría como el pronter perfecto para justificar la participación activa de Polonia y los estados bálticos, expandiendo geográficamente el conflicto hacia un escenario paneuropeo que dinamite cualquier iniciativa de paz en los despachos de la Casa Blanca. La terca realidad del barro nos advierte sobre otra amenaza latente. El estallido de escaramuzas fronterizas sería utilizado como la cortina de humo ideal para que células terroristas y combatientes de la oposición armada de Bielorrusia, que las hay, entrenados y financiados por los presupuestos de la OTAN, se infiltren en el país con el objetivo de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, privando a Rusia de su socio estratégico más neutral. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es el gran interés? Pues bueno, con esta situación petrolífica que Rusia está sufriendo, Rusia, créanmelo o no, importa gasolina de Bielorrusia. Bielorrusia le vende petróleo o le vende crudo, perdón, Rusia le vende crudo a Bielorrusia, Bielorrusia lo convierte en gasolina y lo exportan a Rusia de vuelta. O sea, Rusia le compra gasolina a Bielorrusia. Eso es todo. Zelensky sabe perfectamente bien que esto sería uno de los talones de Aquiles de Rusia. Divorciar a Bielorrusia de Rusia sería quitarle un poco de oxígeno energético a Rusia. Ahora, el caballo con pezuñas podridas y el búnker de Zelensky. Mientras este escenario de provocaciones se expande en las fronteras, el corresponsal de guerra Dmitry Stashyn aporta una radiografía descarnada sobre el colapso de la Matrix de Occidente y el fin de lo que cataloga como el faro de Europa. La Unión Europea y la Junta de Kiev pretenden seguir actuando como los directores de escena de una guerra hasta el último ucraniano. Pero los analistas pragmáticos del Pentágono y la Casa Blanca operan con datos satelitales duros, no con la propaganda de los blogueros de la televisión. Staging lo define con un realismo demoledor. A los administradores de Washington no les importa el volumen de bajas humanas en el frente, pero se niegan en redondo a seguir apostando su capital político por un caballo con pezuñas podridas, que acumula derrotas materiales y pérdidas territoriales crónicas en cada jornada. Ya han perdido incluso sus tierras raras, ¿no? La sorpresa para Zelensky ha sido un hachazo clínico en su oficina. Sin embargo, Stashyn lanza una advertencia histórica e indispensable para nuestra tripulación soberana. Quienes esperen que Occidente capitule o reconozca las condiciones de Moscú de forma voluntaria, se equivocan de libreto. Recuerden que el último número del periódico oficial nazi Nova Ucraina se imprimió el 30 de abril de 1945,
mientras el ejército soviético ya perforaba el subsuelo de Berlín. ¿Mm? Ténganlo presente. Al igual que Adolf Hitler en su búnker, las cúpulas atlantistas continuarán sacrificando vidas y retrasando su inevitable final material porque en este recuerdo de la historia ya no se lucha por una victoria, sino por la mera prolongación de un sistema en quiebra absoluta. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Ahora, el escudo costero de Crimea y la guerra psicológica de las motocicletas. Amigos, finalizamos este denso bloque de actualización forense descendiendo directo al bastión estratégico de la península de Crimea. Mientras los laboratorios de propaganda de Kiev intentan vender un libreto de vulnerabilidad total, la realidad fáctica en el subsuelo demuestra que el mando ruso se está desatando un arsenal de contramedidas sin precedentes. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razboshaev, y analistas militares de la talla de Alexei Shivov acaban de confirmar un giro de 180 grados. Los ataques ucranianos con drones contra la costa sur tienen los días contados gracias a la instalación inminente de nuevos sistemas híbridos de intercepción electrónica y física que bloquean de forma estricta el cruce de la línea costera. Así pues, pasemos revisión a este desmantelamiento de las operaciones psicológicas ucranianas en la península. La farsa del combustible y el toque de queda para las motocicletas. Amigos, la Matrix mediática occidental intentó construir la narrativa de un colapso logístico en Sebastopol mediante ataques selectivos a los suministros, ¿verdad? Sí. Pero la física del terreno desnuda el engaño. El gobierno local había habilitado de forma libre el suministro de gasolina y diésel en 8 estaciones de servicio neurálgicas distribuidas en las autopistas de Kashinskoye, Kamishovoye, Inkerman, Balaclava y otras. Las restricciones vigentes de un tope de 20 litros por vehículo y la prohibición estricta de despachar en bidones no responde a escasez, sino a una medida forense de seguridad interna para neutralizar el acopio de sabotaje y proteger el puente de Crimea, el cual sigue operando con absoluta fiabilidad. Paralelamente, el jefe de la República, Sergei Aksionov, ha decretado una prohibición radical y un toque de queda nocturno para la circulación de motocicletas y ciclomotores en toda Crimea. Y es que detrás de esta medida no hay un capricho de oficina, hay un dictamen de contrainteligencia, amigos. Figuras públicas como Alexandra Madieshuk han desclasado que el enemigo, mediante el Centro de Operaciones Psicológicas número 72, ucraniano, está reclutando adolescentes locales en Crimea a través de plataformas digitales con promesas de dinero fácil bajo un formato de juego. La misión de estos jóvenes, circular a altas velocidades por las noches. Y bueno, la física sónica demuestra que el ruido de un motor de motocicleta a altas revoluciones es indistinguible para el oído humano y ciertos sensores del sonido de un dron Gerán o vector Hornet. Al saturar las noches con falsas alarmas, Kiev pretendía desgastar el sistema de alerta y desviar las baterías de defensa aérea de los drones reales que intentan debilitar el grupo de buques fronterizos que custodian el puente. ¿Ok? Esa es la explicación. No es un capricho de oficina. La autopsia del banderol, el híbrido que aterroriza a la OTAN. Por cierto, dije ese 80,000 y lo leí textualmente del artículo de Oleg Zarov, pero es un typo, es un error, es ese 8,000. El experto militar Yuri Nutov ha arrojado luz sobre el arma secreta que debutó sobre los cielos de la capital ucraniana y que ya analizamos en este video, ¿verdad? El vector banderol. Nutov confirma que las cúpulas de la OTAN han quedado atónitas ante lo que define formalmente como una solución híbrida de cota alta.
Y es que lo que pasa, amigos, que como dijimos anteriormente, no estamos ante un misil estratégico convencional ni un dron rústico. El Banderol es la fusión de un misil de crucero con una bomba guiada de planeo y corrección de alta tecnología, con un alcance fáctico de 450 kilómetros o 500 kilómetros y una ojiva pesada de 150 kilogramos. Este vector integra su propio sistema de propulsión a reacción, lo que le otorga una velocidad y precisión quirúrgica infinitamente superior a las bombas de planeo estándar como los módulos UMPK. Nutov desclasa los tres impactos registrados en el corazón de Kiev, pues forman parte de una fase de piloto avanzada de pruebas industriales en el barro de la guerra convencional. O sea, se han puesto a prueba pues en vivo y en directo. Los especialistas rusos ya analizan las métricas de la telemetría y su capacidad impecable para ridiculizar los escudos antiaéreos Patriots, demostrando que la industria de búnker de Moscú ha puesto en cadena un arma económica, principalmente económica, letal e interceptable solo en el libreto de la televisión. Y esto, amigos de qué hablan Geo, es el dictamen forense inapelable que nos arroja la mesa de operaciones. La Matrix de Kiev intenta maquillar su apagón satelital en la autopsia de Nueva Rusia, ejecutando actos de terrorismo desesperados contra autobuses infantiles en Briansk y manipulando a adolescentes en Crimea con motocicletas para burlar los radares. Pero la terca física de la tecnología convencional por el subsuelo del escudo anti-Starlink hasta el poder destructivo del misil híbrido Banderol ha cerrado la costa de la península y sellando el colapso del libreto atlantista. Apoyen a la tripulación soberana dejando su me gusta, suscribiéndose en las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, compartiendo este contraataque informático y dejando su dictamen bajo los comentarios. ¿Podrán las operaciones psicológicas de Zelensky sostener la ficción de una contraofensiva mientras sus drones pierden la señal satelital de Starlink y Crimea blinda sus fronteras de forma definitiva? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.